Buen día, mi nombre es Pajuelo Rodríguez Liriana y en este video vamos a hablar acerca de la educación, conocimientos básicos sobre finanzas para emprendedores. Bien, para poder contextualizarnos vamos a hablar acerca de una noticia de aquí de Perú que menciona que 8 de cada 10 negocios desaparecen al año de ser creados. Quiere decir que el 80% de los emprendimientos que se generan durante el primer año de evaluación pues tienden al fracaso y no sobreviven a las adversidades del mercado o se debe por un mal financiamiento o un mal manejo de finanzas que mantiene las personas que las manejan. Y solamente el 20% lograría sobresalir en el primer año. Adicional a esto, en la noticia se menciona que 2 de cada 10, que son los negocios que sobreviven, de estos solamente sobreviviría uno al cabo de 5 años, dejando como resultado en el plazo de 6 años la sobrevivencia de un solo negocio o de un solo emprendimiento. Bien, para complementar esta noticia también tenemos el estudio de una compañía norteamericana llamada Bloomberg, la cual realizó un análisis al mercado americano, en la cual llegó a la conclusión de que el 20% de los negocios o emprendimientos que se desarrollan sobreviven y el 80% fracasan. Es una noticia muy similar a la que tenemos en Perú. Sin embargo, este se realiza durante un año y medio, quiere decir que durante un año y medio solamente el 20% de los negocios forjados tiende a sobrevivir. Pero ¿por qué mencionamos estas noticias? Estas noticias las mencionamos porque es muy importante tener un manejo adecuado de las finanzas, debido a que en la noticia de la investigación de Bloomberg se menciona que las principales causas que se pudieron haber dado para que la empresa no sobreviviera es un mal manejo financiero que se tuvieron dentro de estos emprendimientos. Es por ello que se menciona o intento mencionar que el manejo adecuado de las finanzas es lo que permite que los emprendimientos salgan a flote o se mantengan en flote. Adicional a esto, uno de los problemas que pues se maneja dentro de los emprendimientos es que suelen ser manejadas o suelen ser iniciadas por personas que no pueden manejar personalmente sus finanzas o no tienen los principios de manejo de sus propias finanzas. Por tanto, no saben siquiera mantener su solvencia económica personal. Dada la información anterior, vamos a hablar acerca de lo básico sobre finanzas que todo emprendedor debe saber para evitar de algún modo que la empresa decaiga, como los ejemplos anteriores, ¿no? Y no formar parte del 80% de empresas que tienden a fracasar durante el primer año o el primer año y medio. Pero ¿por qué es importante entender esto? Porque al generar una empresa vamos más allá de solamente tener una idea o plantarnos un objetivo de una empresa, sino que también tenemos que verificar que sea funcional, recoger datos, registros y tomar decisiones acertadas. Pero todo esto se logra en base a un manejo financiero adecuado y a datos que nos permitan sustentar nuestras decisiones. Como primer punto tenemos el balance general. Bien, el balance general es un informe que recoge de forma detallada todas las cuentas que lo conforman, como vendría a ser el activo, el pasivo y el capital. Todos estos datos se recogen dentro de un periodo determinado. Además, su función del balance general vendría a ser demostrar cuál es la situación financiera del negocio para poder llevar un control adecuado de las cuentas. El balance general se encuentra estructurado por el activo y el pasivo y el capital, como ya lo había mencionado. Cuando nos referimos al activo, nos referimos a todos los bienes y derechos con los que cuenta un negocio. Asimismo, también los activos pues, se dividen en activos corrientes y activos no corrientes. Cuando hablamos de activos corrientes, son la representación del dinero que puede lograr obtenerse en menos de un año. Y cuando hablamos de activos no corrientes, nos referimos a la inversión destinada durante un periodo largo de tiempo, quiere decir que sobrepase el un año. Esta inversión de activos se puede ver reflejada en bienes inmuebles que no tienen vencimiento, como por ejemplo un terreno o una propiedad. Bien, ahora, cuando hablamos de pasivo nos referimos a las deudas o obligaciones que tiene nuestra empresa, quiere decir las deudas que contrae nuestra empresa. Y esta a su vez se divide de pasivo corriente y pasivo no corriente. Cuando hablamos de pasivo corriente nos referimos a las obligaciones que presenta nuestra empresa durante un periodo corto de tiempo, que vendría a ser menor a un año. Lo más común en el pasivo corriente vendría a ser las deudas por créditos de banco o por créditos comerciales. Cuando nos referimos al pasivo no corriente, nos referimos también a las deudas que se componen por un plazo mayor a un año,
como por ejemplo hipotecas o documentos por pagar. Adicional a estas dos cuentas de pasivo, también tenemos una que es conocida como pasivo diferido, la cual son servicios que se cobran de forma anticipada. Quiere decir que la empresa cobra los servicios o los productos que va a brindar a otro negocio o a otra persona de manera anticipada, pero con la promesa de que la compañía posteriormente va a cumplir con su parte. Como última cuenta de los tres pilares del balance general tenemos el capital, la cual se refiere al patrimonio neto que poseen los socios o que el propietario ha puesto para invertir dentro del negocio. Como segundo punto, como podemos observar, tenemos el estado de ganancias y pérdidas, la cual se encarga de medir la actividad de una organización dentro de un periodo determinado. Quiere decir que detalla los gastos, los ingresos, las ganancias y pérdidas que se puede tener durante un periodo. La fórmula básica para calcular el estado de ganancias y pérdidas se da de la siguiente manera. Se da el resto de los ingresos, o sea, de los ingresos que percibe la empresa durante un determinado tiempo, menos los gastos que la llevó a realizar sus actividades. Es decir, restamos los ingresos menos los gastos para poder obtener la ganancia neta, es decir, la utilidad. En caso la ganancia neta sea negativa, pues obviamente hubieron pérdidas durante ese periodo. Como podemos observar, tenemos como tercer punto el flujo de caja, que vendría a ser aquella que se refiere pues a las entradas y salidas netas de dinero que percibe nuestra empresa durante un determinado periodo de tiempo. Adicional a esto nos permite obtener información útil acerca de la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus deudas, es decir, analizar la capacidad de liquidez que tiene el negocio para seguir desarrollándose. Se dice que el flujo de caja también es muy importante debido a que nos permite evaluar la supervivencia de la compañía. Si una empresa no tiene dinero suficiente para mantenerse, obviamente no va a poder convertirse en una empresa solvente y se convertiría en una empresa insolvente, lo que podría llevarlo incluso a la bancarrota o a la quiebra. Bien, al analizar el flujo de caja nos encontraremos con dos situaciones, que vendría a ser el flujo de caja neto positivo, en la cual los ingresos son mayores a los gastos. Podríamos obtener como resultado un flujo de caja negativo, que se refiere a que los gastos han sido mayores a los ingresos. Por ende, tendríamos pérdidas. Los tres puntos que se han mencionado anteriormente, tanto el balance general, el estado de ganancias y pérdidas y el flujo de caja, nos permiten gestionar de manera adecuada el emprendimiento o negocio, ayudándonos así a llevar un manejo adecuado de las finanzas que se mantienen dentro de la empresa. Esto sería todo por el video, espero haya sido comprendido y la información que se haya brindado dentro de este video haya sido útil.